Ya, ahora sí. Bueno, como les dije, esta ayudantía va a ser ayudantía de dudas, consultas que me vayan haciendo. Primero vamos a comenzar con dudas que se me enviaron al correo, ¿ok? Y las vamos a ir planteando. No es algo tan preparado, pero, pero sí pretendo que sea bastante explicativo, con palabras sencillas. Eh, bueno, si quieren, cuando termine de explicar las que ya están programadas, las dudas, me lo pueden escribir por el chat las que tengan ahora o hablan por micrófono nomás. Levantan la mano y voy respondiendo. Bueno, la primera duda iba enfocada y me la preguntaron en múltiples ocasiones, era sobre la transformada inversa de Fourier. ¿Ok? La transformada inversa de Fourier, bueno, teníamos primero la formulita de la transformada de Fourier con esta integral ponderada, que me ponderaba la señal en el tiempo con una exponencial compleja cuyo argumento era negativo. La transformada inversa de Fourier, bueno, tenemos la transformada ponderada por una exponencial con argumento positivo. La duda era eh, por qué si yo tengo, digamos, la transformada, pero en función de omega, ¿por qué tengo que dividir por 1 partido en 2pi? ¿Ok? Veamos lo siguiente. En el fondo, yo sé que, bueno, si yo quiero aplicar la transformada inversa a la transformada de alguna función g, que está en función de f en Hertz, bueno, era la integral de menos infinito a infinito de la transformada, pero ponderada por exponenciales complejas con argumentos positivos. ¿Ok? Y eso me daba una función en el tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Siempre que nosotros tengamos frecuencia, digamos el argumento de frecuencia, y nosotros saber que omega, que está medido en radianes partido en segundo, es igual a 2pi por f, ¿qué es lo que podemos concluir? Que bueno, omega lo podemos entender como, si es que lo vemos por parte del espectro de esta transformada, lo podemos ver como una compresión de esta transformada en función de f, por un factor de 2pi. Es decir, si mi, digamos, si mi transformada era una recta normalita, así, la recta iba entre un medio y menos un medio, y esto está en función de f en Hertz, digamos que esto es g de f, bueno, ahí el argumento está en Hertz. ¿Cuál es la relación entre el argumento en Hertz o el argumento en radianes partido por segundo? La relación es la siguiente, en el fondo no es nada más que una compresión de mi espectro por un factor de 2pi. Es decir, en vez de ser una recta que va entre menos un medio y un medio, va a ser ahora una recta que va, bueno, una compresión por un factor de 2pi, me quedaría dividido en 4pi y 1 dividido en 4pi. Esto sería en omega es igual a 2pi por f. Solamente eso. ¿Okay? Esto sería g de omega, que es lo mismo que ver la misma transformada, pero comprimida por un factor de 2pi. Ahora, ¿cómo obtengo la expresión para la transformada inversa de Fourier, pero en función de omega? Bueno, a partir de ver la transformada en función de f, habrá que cambiar el argumento de mi transformada, comprimirlo. Ahora, ¿de dónde aparece el factor de 1 partido en 2pi? Bueno, como yo sé, Nacho,
Dígame. Se te cayó el internet, parece. Oh, ¿qué pasó? ¿Cuánto rato estuve sin...? Como Como un minuto, un creo. minuto, más o menos. ¿Se ve? ¿Ahí? Sí, se ve. Va, qué raro. Muchas gracias por avisar. ¿Qué fue lo último que vieron? ¿Qué estaba rayando? Ahí terminaba cómo hacer los gráficos. ¿Ya? Cuando pusiste el 1/4 pi en la recta. Oye, oye. ¿No se escuchó lo que dije después o solo se dejó de ver? ¿Aló? Ignacio. ¿Aló, aló? ¿Aló? ¿Se me escucha desde acá? Si era tema de... Ya, entonces... Para que no explote el audio. Ahí y... comparto pantalla. Ya, ahora se ve y se escucha. Sí. ¿No se me escucha robótico? ¿No? ¿Se escucha Ah, ya. bien? Bueno, bueno. Ya, entonces, continuando. Ya, pues lo que estaba diciendo era que como la relación entre el argumento omega y el argumento f es simplemente multiplicar por 2pi, bueno, si yo tengo mi transformada en función de f, para tenerla en función de omega, simplemente tengo que hacer eso, multiplicar el argumento por 2pi. Si yo hago eso, yo entendía que si multiplicaba el argumento de mi transformada por un número de magnitud mayor a 1, eso era lo mismo que comprimir mi espectro por un factor de 2pi. ¿Ok? Esa es la relación entre un espectro en función de omega y un espectro en función de f. ¿Ok? Entonces lo siguiente es, bueno, si yo tengo mi transformada inversa, tengo la formulita de mi transformada inversa, pero en función de f, de una transformada en función de f, bueno, puedo plantear la transformada inversa de una función, de una transformada en función de omega. Lo único que hay que hacer es multiplicar el argumento por 2pi, me queda esta formulita de acá, y el último paso es simplemente hacer un cambio de variable de el diferencial dentro de esta integral. En este caso, diferencial de omega, lo mismo que 2pi, diferencial de f. Llego y reemplazo. Y en el fondo ahí aparece el factor de 1 partido en 2pi. Esto acá. No es más que eso, es simplemente un ajuste de la integral para que todo el argumento de, digamos, de integración, la variable muda de mi integral, en este caso, sea omega. Eso es todo. ¿Ok? ¿Alguna duda con eso? ¿A alguien le quedó una duda con eso? No, quedó claro. Buena, buena. Bueno, esa era la primera duda. La segunda duda que estaba programada era más bien el concepto de señal muestreada. O más bien, señal periódica. ¿Ok? Digamos que tenemos... Tenemos el típico ejercicio, la típica situación de una señal periódica en el tiempo. Esta señal periódica en el tiempo, por el típico ejemplo, la recta. ¿Ok? Y así se repite infinitamente hacia los lados. Una red normal, entre menos un medio y un medio, y cada periodo A. Esta va a ser mi función g de t. ¿Ok? Nosotros sabemos que g de t
bueno, lo puedo escribir de dos formas. Lo puedo escribir como una sumatoria de, digamos, de rects cada múltiplo enteros del periodo. No le voy a poner A, le voy a poner T sub 0. Otra forma de escribirlo era haciendo uso de la convolución. ¿Okay? A partir de la convolución puedo decir, esta rect, digamos, esta función periódica g de t es lo mismo que una rect convolucionada con deltas de Dirac con un tren de pulso cada t sub 0 segundos. ¿Okay? Para eso me servían los trenes de pulso. Al ser convolucionado con una función en el tiempo, me permitía, en este caso, generar una señal periódica con la forma de rect. Aquí puede ser cualquier función, puede ser una triangular, lo que uno quiera. Y en este caso, convolucionado con una sumatoria de pulso. ¿Ok? Esa era la gracia. Ahora, la transformada de esto, es decir, el espectro de esta función, resultaba ser, bueno, más fácil primero, es más fácil de ver si yo aplico la transformada usando la notación con convolución. En este caso, G de F, el espectro, va a ser la transformada de una rect normal. La transformada por tabla era una sinc. La convolución se transforma en multiplicación. Y la transformada de un tren de pulso, x paseado cada t sub 0, es decir, con periodo t sub 0, es otro tren de pulso de magnitud, digamos, de área, 1 partido en t sub 0, que es lo mismo que f sub 0, la frecuencia fundamental, por una sumatoria de pulsos, pero esta vez x-paseados en frecuencia en múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Ok, entonces, ¿esto qué es? Esto, bueno, me fijo en graficar la sinc. Aquí no lo voy a hacer muy perfeccionista. Ok, grafico la sinc. Esta es una sinc normal. La sinc se hace 0 en 1, en 2, en 3, y así, en múltiplo entero, el número entero. Esta sinc tiene amplitud f sub 0. Bueno, esto está en frecuencia. Y multiplicado por un tren de pulsos cada f sub 0. ¿Okay? Aquí no lo tengo tan claro porque no sé el valor numérico de f sub 0, así que, digamos, lo voy a chamullar. ¿Okay? Obteníamos lo siguiente. Perdón, no son, esos son deltas de Kronecker, estos son deltas de Dirac. ¿Ok? Entonces cada uno de estos pulsos estaba x-paseado en f sub 0. ¿Okay? Este está en f sub 0. Bueno, aquí debería aparecer otro que, según mi dibujo, justo se multiplicó por 0. Esto estaría en 3 f sub 0 y así. ¿Cuál es la gracia de esto? Y esto es lo que hay que tener bien en claro. Que bueno, yo tenía en el dominio del tiempo una función periódica. El espectro de frecuencia de una función periódica es una señal muestreada. ¿Por qué? Porque, bueno, GDF en frecuencia son pulsos, son deltas de Dirac con área, el valor que tenga la sinc en la aplicación de ese pulso multiplicado por f sub 0. ¿Okay? Es decir, señales periódicas en el tiempo me daban señales muestreadas en frecuencia. Por dualidad, yo podría tener una situación a la inversa. Que, bueno, siempre tenemos el espejo en el fondo. Que
esto podría estar en el tiempo en vez de la frecuencia. No voy a ajustar, digamos, los valores numéricos, simplemente mostrar la forma. Es decir, si yo tuviera una sinc muestreada en el tiempo, luego la transformada de esta sinc sería una señal periódica en la frecuencia. Siempre hay que recordar el concepto de dualidad en el dominio tiempo, o sea, tiempo-frecuencia, en el fondo. Si yo hago algo en el tiempo y obtengo un resultado en la frecuencia, puedo plasmar ese mismo resultado, si es que esto estuviera en el tiempo, ¿ok? Y luego lo paso al dominio de la frecuencia. Y esto es súper potente porque en el fondo me está diciendo, mira, si yo muestré una señal en el tiempo, pesco una señal cualquiera, puede ser una sync, una rec o lo que se me ocurra, la muestreo, es decir, voy sacando pulsos cada cierto tiempo. En el dominio de la frecuencia voy a tener una señal periódica, y si yo quisiera recapturar, digamos, la envolvente, es decir, la sync solita, lo único que tendría que hacer es pasarle a esta señal en el dominio de la frecuencia un filtro pasa abajo. Solo tendría que quedarme con la parte del espectro, esta red central. Le paso un filtro, elimino todo lo que esté más allá de lo que me interese y puedo recapturar la señal original. Esa es la gracia de esto. En el fondo, recordar siempre el concepto de dualidad. Señales periódicas se transforman en señales muestreadas y señales muestreadas en señales periódicas en el dominio de la frecuencia. Y esas serían las dudas que tenía escritas. No sé si alguien tiene una duda de... Bueno, primero de esto que expliqué, ¿quedó alguna duda? ¿Quedó claro? Ya lo sabían. ¿Aló? Sí, quedó claro. Buena. Pero eso, en el fondo, siempre tener en mente eso, la dualidad de señales periódicas con señales muestreadas. Buena. Ya, pues, entonces ahora vamos a proceder con las dudas que tengan ustedes. No sé cómo ordenar el tema, pero bueno, el que quiera hablar primero, que hable. Aquí Nelson Salvador. Yo tenía una duda conceptual. ¿Una señal real en frecuencia tiene magnitud par y fase impar? ¿Una señal imaginaria tiene alguna forma específica o solo no se debe cumplir con lo anterior? Mira, siempre nosotros teníamos que... Ay, de hecho, aquí creo que una de las ayudantías habíamos visto algo así. Creo que fue una de las primeras. Como la primera ayudantía que tenía ejercicio. Era hacer esto. Claro. Ya, por ejemplo, acá en este ejercicio, este era, ¿o no? Mira, el tema es el siguiente. Siempre que nosotros tengamos señales reales, dígase, ¿dónde puedo rayar? Dígase, no sé, GT igual a una red. ¿Ok? Nosotros sabemos a priori que la transformada es la sync. El espectro de fases de una sync, nosotros lo dibujamos como, bueno, la sync, la magnitud era de este estilo. ¿Ok? Y la fase, si la dibujo en rojo, bueno, aquí la sync es positiva, tiene fase 0, aquí es negativa, menos pi, 0, menos pi, y como era una señal real, aquí era pi, 0, pi.
Ahora, ¿qué ocurre si en vez de ser una red así tal cual, ser una señal real, está multiplicada por j? J yo lo puedo expresar como e a la j pi medio, ¿ok? Por notación de Euler. E a la j pi medio pasa sin modificación a la transformada. Y e a la j pi medios lo que hacía es sumarme al espectro de fase pi medios, pero en todo el espectro. ¿Ok? Entonces, si este era GDF, digamos, el anterior, con GT real, y quiero graficar el espectro de fase de esto, que ahora es una señal compleja, bueno, el espectro de fase original se va a desplazar hacia arriba en pi medios, me quedaría acá, 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 acá. Lo único que se puede decir en este caso es que, bueno, una señal compleja no cumple con un espectro de fase siendo una función impar. Su espectro de fase ya no es una función impar. Es lo único que se puede decir. No se descarta que no vaya a ser impar, sino que ya no se puede asegurar de que el espectro de fase sea impar, como siempre sucedía con las señales reales. Es lo único que se puede asegurar. Porque bueno, si esta fuera una señal compleja, digamos una señal, en este caso una señal imaginaria. Si esta señal imaginaria tuviera otra forma o tuviera parte real e imaginaria, bueno, es casi seguro que el espectro de fase no va a ser una función impar, pero no descartable. Es lo único que se puede decir. Función imaginaria o función compleja en el tiempo te dice que no puedes asegurar que el espectro de fase vaya a ser una función impar. Eso es lo único que se puede decir. No sé si respondí bien la pregunta de Nelson. Bueno, siguiente pregunta de Jonathan Berger. Cuando se tiene el espectro GF para ver el espectro en omega, ¿no debería ser omega dividido en 2pi? Y entonces la rec sería de menos pi a pi. Ya, vamos a lo siguiente. A ver, si tú tenías el espectro de F, bueno, tu argumento es F. Para pasar a omega, claro, tú sabes que omega bueno, tú sabes que omega es 2pi por F. Y claro, está correcto en el fondo decir que F es igual a omega dividido en 2pi. Pero aquí hay un detalle. En este caso, depende de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Ok? Al menos en este ejemplo que di yo acá, partimos de F y vamos hacia omega. ¿Ok? Si yo parto de F hacia omega, al F le tengo que multiplicar por 2pi, que eso se traducía en una compresión en un factor de 2pi. Ahora, si yo tengo mi espectro en función de omega, voy a tirar todo esto para abajo para que caiga. Si yo tengo mi espectro en función de omega, ahí tengo que hacer el otro camino. En vez de multiplicar por 2pi, es decir, comprimir por un factor de 2pi, ahí sí, para pasar a f, voy a tener que, bueno, aquí lo voy a rayar nomás. Chuta, el pulso está pero la mano. Ahí sí voy a tener que dividir por 2pi, el argumento. GDF
que va a ser lo mismo que G de omega dividido en 2pi. Y cuando yo dividía, mi espectro se expandía. Y aquí me quedaría 2pi, ay, perdón, 2pi dividido en 2. 2pi dividido en 2. ¿Ok? Depende de dónde vengas y hacia dónde vas. Ahí tenéis que preguntarte la operación que hay que hacer. Para pasar de f a omega, tengo que multiplicar por 2pi. Eso se traduce en una compresión. Para pasar de omega a f, tengo que dividir por 2pi el argumento. Eso se traduce en una expansión de la transformada. Y después dice, ¿y entonces la rack sería de menos pi a pi? Sí, justamente. Espera, creo... ¿Cuál era la consulta entonces? Lo que dijiste está bien. No sé si respondí bien, Jonathan, la duda. Sí, o sea, más que nada era porque arriba estaba escribiendo G de F y el otro era G de omega, pero Claro. como la confusión que fuese la misma G evaluada en el mismo argumento. Entonces, Ah, claro. Claro. Ahí, claro. Claro, si es la misma G evaluada en distintos argumentos, claro, como se puede ver, el resultado es distinto. Claro. Claro, es distinto decir una rec normal en función de omega que una rec normal en función de f. Van a dar resultados distintos. Justamente. ¿Y eso? ¿Alguna otra duda? ¿Yo, Nacho? Dale nueva lección. No, dale, tranqui. Es que tengo acá un ejercicio del certamen del 2019, ¿no? Ya, voy a abrir el... En el problema 2, el ítem A. Aquí voy a abrir ambas cosas, la pauta y el certamen. Vale. Ya, ¿este? Sí. Que, o sea, yo le hice una forma y después vi la pauta y como que no me dio lo mismo que el profe, pero como que no entendí bien lo que hizo el profe. Entonces, esa era como mi duda más que nada. Ya. Espera, ¿la duda Entonces, es respecto a lo que hizo el profe o lo hacemos así? o sea, igual me gustaría que lo hicieras tú como para cachar si lo que hice Ya, igual estaba bien. ya. Ya, entonces este ejercicio te dice, encuentra una expresión compacta para la salida del sistema y su serie de Fourier exponencial si la entrada es, aquí voy a intentar así como coordinarme con, ¿ustedes ven bien acá o ven tapado Se ve con bien. algo No, encima? está bien. Ah, ya, que ahí tengo encima el chat y todo eso. Ya, entonces, espera, aquí es donde puedo rayar para que se vea. O por acá. No, ¿por dónde? ¿Dónde empiezo? Como desde la mitad del logo de Wolfram, en esa esquina. Claro, ahí, bueno. Ya, entonces, tenemos x de t es la sumatoria de una recta de t menos 2k con h de t, la respuesta de impulso al sistema sin de 2t. ¿Ya? Y piden obtener la salida del sistema. Bueno, tenemos la entrada, tenemos la respuesta de impulso del sistema. La respuesta de impulso del sistema es lo que nosotros llamamos digamos, la transferencia al sistema. ¿Okay? Me da la respuesta en frecuencia del sistema. En este caso, tenemos que x de t es una señal periódica compuesta por rex con periodo fundamental 2 segundos. Y bueno, y la respuesta de impulso del sistema es una sin de 2t. Primero, ya que estamos trabajando con rex y con sins, bueno, saquemos las transformadas respectivas.
nosotros sabemos que la transformada de una rect dt partido en tau, CTFT, es una sinc de tau f tau. Ok, bueno, si yo evalúo tau en 1, esta es como otra forma de hacerlo. Si yo evalúo tau en 1, me da rect dt CTFT sinc df. Si aplico propiedades de dualidad, yo sé que entonces la transformada de una sinc en el tiempo es una rect volteada, digamos, reflejada en torno al eje vertical, y como una rect, una función par, perdón, es lo mismo que una rect normal. Ahora, por propiedades también de dualidad, si yo comprimo en el tiempo una sinc, en la frecuencia, el espectro se descomprime por el mismo factor y la energía se concentra en el centro. ¿Okay? Ahí también aparece este factor de 1 dividido la compresión. Entonces, esta sería la transformada de HDF, la transferencia de mi sistema. Eso, y bueno, para XDT yo sé que lo puedo expresar como una rect en tiempo convolucionada por una sumatoria de pulso con el mismo periodo fundamental. La transformada entonces de esto es una sinc normalita por la frecuencia fundamental, que es un medio, por otro tren de pulso, x espaciados en la frecuencia fundamental, en frecuencia. Entonces, ya, pues, entonces yo sé que, ya que la salida de mi sistema, cuando yo aplico una señal a un sistema, y yo sé la respuesta de impulso de mi sistema, lo que va a ocurrir es la convolución entre la entrada y la respuesta de impulso. Ya que en el tiempo es una convolución, en la frecuencia es una multiplicación. Y ya que tengo la transformada de mi entrada y de la respuesta de impulso, en este caso, bueno, aquí voy a copy pastear. Sería esto acá por, voy a correr esto más para acá. Por la transformada de mi sistema, que es un medio por rect de f medios. Ok, entonces ahora habrá que ver qué diantres hacer. Habrá que graficar, en el fondo. Graficando. La frecuencia. Ahora tenemos pura gráfica sencillita, entre comillas. Verifiquemos la rec de f medios. Bueno, una rec normal sin dividir por 2 va de menos un medio a un medio. Si estoy dividiendo por 2, estoy expandiendo mi transformada. En este caso, en vez de ir desde menos un medio a un medio, va a ir desde menos 1 a 1. Menos 1 a 1. Esa sería la parte
de la rec de F medio y con altura 1. Luego, la sin de F, bueno, aquí la voy a graficar en celeste. Hoy que va a estar un poquito pesado dibujar eso, pero tuve que haber dibujado la red un poquito más alta. La voy a dejar de nuevo. La voy a escalar para que la pueda dibujar mejor. Digamos que acá está el 1. La sync solita se hace 0 en valores enteros de F. Se hace 0i, etcétera, etcétera. Hoy, 0i. Ay, perdón. 0i, 0i, 0i. 0i, 0i, 0i. Y lo que queda es esto acá, que son pulsos, un tren de pulsos, espaciados cada un medio. ¿Okay? De esta forma. Y el de mayor área, no altura, área, recordar que los delta Dirac, si lo multiplico por escalar, estoy ponderando el área bajo su curva, si le podemos decir curva. Es decir, el pulso de mayor área es de área 1/4. ¿Okay? Los pulsos, digamos, adyacentes, digamos, este pulso acá, por ejemplo, va a tener área, perdón, 1/4 de zinc de un medio. ¿Okay? Y lo mismo para este. ¿Okay? Y el central lo podríamos reescribir como que tiene área 1/4 de zinc de 0, pero zinc de 0 es 1 y... ¿Para qué? ¿Okay? Bueno, ya que toda esta cuestión se va a multiplicar y toda esta cuestión me tiene que dar un resultado, esto acá es lo mismo que... se me acabó el espacio. Bueno, voy a achicar esto acá. Esto es lo mismo que los 3 pulsos centrales en el fondo, porque el sistema, la transformada del sistema, que me aportaba con esta rect de menos 1 a 1, actúa como un filtro, que me va a dejar solamente pasar al primer lóbulo de la zinc. Pero el primer lóbulo de la zinc, el lóbulo central, está multiplicado por 3 pulsos. Alcanzan a entrar 3 pulsos. Es decir, la salida de mi sistema van a ser estos 3 pulsos. ¿Okay? Es decir, IDF lo puedo escribir de varias formas fancy, si quisiera. Le podríamos escribir como 3 deltas de Dirac. El delta Dirac central bueno, tiene área 1/4 más los dos deltas adyacentes, a frecuencia 1 medio menos 1 medio, que tienen área 1/4 de zinc de 1 medio por delta F menos 1 medio más delta F más 1 medio. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? No. ¿No? Eso, pues. Ahora no sé qué hizo el profe. O sea, el profe hizo algo parecido, creo que hizo lo mismo. ¿Ya? A diferencia que como que se comió en un medio entre medio. Pero mi duda va en el que yo lo hice como la elegí en función de K, da la ¿Ya? expresión.
que era como para llevarla a la serie exponencial, como sacar el coeficiente de sub k. ¿Ya? Entonces, o sea, no llega a lo mismo, porque de partida como que evaluar en K medio como que expande la cosa. Evaluarlo en K medios. A ver, creo que no entendí esa. Que cuando se hacía eso de pasar sacar el coeficiente, el D sub k, que Ah, era, ya. Sí, sí. se evaluaba la transformada en 1 partido T0 por G en este caso de K medio. Claro. La fórmula era, bueno, yo lo anoto como D sub n. D sub n es igual a la frecuencia fundamental por G de la transformada NF sub 0. Claro. Claro, En este caso, ¿qué ocurre? Primero, esa es muy buena pregunta. Hay que saber de dónde viene esto primero. ¿Ya? Esto viene de una señal que fue. Primero, los D sub n son para reconstruir la serie de Fourier exponencial. La serie de Fourier exponencial me va a reconstruir una señal periódica. ¿Ok? Entonces, volviendo a lo que había rayado antes, si es que no lo borré. Por ejemplo, aquí teníamos el ejemplo de esta señal periódica de Rex. ¿Ok? En el dominio de la frecuencia se me transforma a una señal muestreada. Y ahí teníamos la viceversa. Señales muestreadas en el tiempo era una señal periódica en la frecuencia y una señal periódica en el tiempo era una señal muestreada en la frecuencia. Entonces, la transformada de Fourier funciona con señales, no es que funcione solamente con señales periódicas, pero la reconstrucción de la serie Fourier me va a devolver una señal periódica. ¿Okay? Recordar que si yo tenía una función de este estilo en el tiempo, perdón el pulso, y yo me enfocaba en aproximar mediante serie de Fourier solamente este trocito, yo al reconstruir esta señal, en ese trocito, la serie de Fourier me va a devolver una función periódica. Esa aproximación que hice periódicamente, ¿okay? Infinitamente, repetida infinitamente. ¿Okay? Si yo quisiera sacar la serie Fourier de una señal aperiódica, tendría que decir que T sub 0, que es el intervalo en el que aproximo, tiende a infinito. Pero ¿para qué? Entonces, teniendo eso en mente, que la serie de Fourier me devuelve señales periódicas, esta formulita que nosotros vemos, que era D sub n es igual a f sub 0 por g de nf sub 0, viene de ahí, de haber sacado la transformada, ¿ok? La transformada de una señal periódica en el tiempo. Veamos este ejemplo, en el que tenía una señal compuesta de rex periódica. Bueno, tenía que estar a la expresión, la voy a postular como una convolución, como una rec normal con pulso, y al sacar la transformada aparecía esto acá, que es la transformada de la rec multiplicada por f sub 0 por un tren de pulso en múltiplos de nf sub 0, múltiplo entero de f sub 0. Es decir, es exactamente lo mismo. Esta formulita aparece de ahí, donde d sub n es el área que tienen cada uno de estos pulsos. ¿Sí? Los perritos. D sub n es eso.
el área que tiene cada uno de estos pulsos. ¿Ok? Es decir, volviendo al ejercicio anterior, esta cuestión la puedo sacar de aquí, porque lo único que necesito es el área de estos pulsos. Acabo de hacer exactamente lo mismo que antes. A partir de una señal periódica compuesta de reds, que bueno, posteriormente fue filtrada. Como que se corre un poco como la pantalla. Oh, sí, se me había olvidado eso. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, en este caso que estamos viendo ahora, tenemos exactamente lo mismo. Una señal periódica en función de reds. ¿Ok? Que bueno, en este caso la única diferencia es que fue filtrada. La transformada es una señal muestreada, pero filtrada. ¿Ok? Es decir, los coeficientes están acá. Aquí está d sub 0, d sub 1 y d sub menos 1. Pero no es la altura, porque no hablamos de altura con los delta Dirac, es el área. Si yo quiero graficar, entonces, los coeficientes de la serie de Fourier exponencial, que naturalmente es como la más digerible y afín con la transformada, si yo quiero graficarlo, bueno, va a estar en función de n, y va a ser un traspaso directo. En vez de deltas de Dirac, voy a hablar de deltas de Kronecker. ¿Ok? Y el área de estos deltas, bueno, ahora va a ser la altura de estos deltas de Kronecker. Esto va a ser un cuarto de zinc de 0. Y acá voy a tener un cuarto de zinc de 1/2. Para este y este. Es decir, aquí están. Estos son los d sub n. No es necesario aplicar la fórmula, es entender de dónde viene y aplicar ese concepto si es que yo vengo desde una función periódica en el tiempo. ¿Ok? Como tengo una señal periódica en el tiempo, la transformada resulta ser una señal muestreada. Y el área de estas muestras, con deltas de Dirac, la puedo pasar a un gráfico de los coeficientes, que justamente se dotan de valor numérico tangible, ya no son deltas de Dirac, sino deltas de Kronecker, de la misma área de estos deltas de acá. Es decir, aquí están, y no sé qué más decir porque en el fondo después la función I de t, la salida de mi sistema, bueno, va a ser la sumatoria. En este caso solamente tengo a frecuencia 0 y el primer armónico, es decir, va a ir desde menos 1 a 1, estos coeficientes de acá, por e a la j n 2pi f0t. Y solamente tengo que sumar estos tres valores en esta sumatoria y en múltiplos de la frecuencia fundamental, que para este caso f sub 0 era 1/2. ¿Se entiende eso? Una explicación medio larga. Sí, o sea, que mi duda era en los DSN, o sea, como que, o sea, igual encuentro lógico lo que hiciste, pero no entiendo por qué el tema del el n medio en este caso, que según yo como que en vez de ser 3 pasaría a 6 en este caso, cuando pasáis de frecuencia a los n. ¿6? ¿Dónde? O sea, serían 6 delta de Kronecker. Porque evaluáis en K medio. Claro. Entonces la rect como que vas a tener ancho 4 y lo mismo con la 5. Tiene el doble de... Pero es que la rec normal va de menos 1/2 a 1/2. Esa es la cosa. Ese es el tema, ¿no? O sea, creo que le tengo que dar una vuelta igual, pero sí, igual entendí lo que hiciste. Ah, ya. Pero claro, la rec normal
recordar que, digamos, rect de 1 me definía el 1, digamos, la división por 1 en la rect me definía el ancho de la rect. Y como está centrada en 0, tiene que ir de menos medio a un medio. No así la triangular. La triangular de f dividido en 1 me decía que esta triangular iba de menos 1 a 1. Ahí había que tener cuidado. Entonces, claro, si yo expando mi rect por un factor de 2, ahora esta rect va a ir desde menos 1 a 1, no desde menos medio a medio. Pero no sé si tenía alguna otra duda respecto a esto. Algo que no hayáis comprado. Perdón, perrito. No, sí, sí, entendí lo que hiciste. Vale, Nacho. Oye, Oye, ¿alguna otra duda? ¿por qué te dio un cuarto? Máximo. Un cuarto. Un cuarto. ¿Acá? Sí. Sí, sí. Pero un cuarto aparecía de acá arriba. Primero, la transformada de x de t es, bueno, la podía expresar como la convolución, x de t lo podía expresar como la convolución de la rect con el tren de pulso, y la transformada de esto es la transformada, digamos, la multiplicación de las transformadas es esto de acá. La transformada de este tren de pulso es un medio, esta es la frecuencia fundamental, multiplicado por otro tren de pulso, x espaciados en múltiplos de la frecuencia fundamental. Esta es la transformada x de f. Este un medio aparecía de la transformada del tren de impulso. Y luego, yo al sacar la transformada de esta sinc, que es la respuesta de impulso en mi sistema, volvía a aparecer otros medios. ¿Okay? Y ahí me daba un medio por un medio, ahí me aparecía el un cuarto que me venía a, digamos, limitar la altura máxima de esta sinc. Perdón, del área de estos pulsos. Lo tomé como el área de los pulsos. Por eso grafiqué la sinc normal. Y lo que tiene área un cuarto son los pulsos. ¿Ok? Ah, bueno, entiende? sí, 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 sí. Ahí me quedó claro. Gracias. Ahí. Y otra duda, ahí como con el mismo ejemplo que tenía ahí de XDT, o sea, XDF. ¿Qué pasa si es que quiero pasarlo a función de omega? Que me quedé medio confundido con lo que le respondiste a Jonathan. ¿Es simplemente cambiar el F por uno omega? ¿O Mira, veamos, voy a pasar esto abajo. Ya, digamos que tenemos este XTF y lo quiero pasar a omega. En este caso, si yo a partir de este espectro quiero pasar a omega, bueno, yo sé que omega es lo mismo que 2pi por f. ¿Ok? Entonces, ella hay que reemplazar en el fondo. 2pi por f por un medio 2pi por f menos k medios. Ahora, esto está x-espaciado. Bueno, primero veámoslo sin esto acá. ¿Okay? Y después lo vemos con esa sumatoria. En este caso, si yo a partir de f quiero pasar a omega, es decir, si tengo mi espectro en función de f y quiero pasar al espectro en función de omega, tengo que preguntarme, ¿qué tengo que hacer a la frecuencia en hertz para pasar a la frecuencia en radianes por partido en segundo? Multiplicar por 2pi. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que si yo hago eso, en el fondo voy a estar comprimiendo mi espectro por un factor de 2pi. ¿Ok? Eso era todo. En el fondo, si yo tenía mi espectro... espera, aquí voy a sacar el... Ahí sí. Si yo tengo mi espectro
perdón, el pulso. Si tengo mi espectro en función de f, este caso tiene altura 1 medio, hace 0 en valores enteros, esta sin. ¿Ok? Para pasarlo a función de omega, es lo mismo que este espectro de NF, pero comprimido por un factor de 2pi. Omega es igual a 2pi por f. En este caso, bueno, la verdad es que lo voy a dejar igual porque si no va a quedar inentendible. Pero en vez de hacerse 0 en 1, en 2, en 3, bueno, la altura va a ser la misma. Se va a hacer 0 en 1 partido en 2pi, en 2 partido en 2pi, en menos 1 partido en 2pi y así. Eso era lo único que había que pensar para esta situación. Desde dónde vengo, este es mi espectro en f, y hacia dónde voy, en este caso omega, que es 2pi por f. ¿Okay? Este sería mi espectro en omega. Es exactamente esto mismo, pero comprimido por un factor de 2pi. Y así yo lo puedo entender como omega, como radianes partido en segundo. ¿Contesté la duda? Al menos para esta... Sí. Ah, ya. La otra forma de verlo era, creo que aquí había como una sumatoria, ya se me olvidó que había aquí. Sumatoria de esto. F menos K medios. Estos son pulsos que van equispaciados en cada un medio de frecuencia. ¿Okay? Es decir, el espectro de esto sería esto acá. Perdón, tiene que ser simétrico. Voy a intentar ser simétrico. ¿Ok? Nuevamente, si lo paso a omega, ¿ok? Aquí todo el argumento, eso es lo que me había faltado, todo el argumento de esto se va a multiplicar por 2pi. Ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque todo mi espectro se debe comprimir, incluyendo el muestreo de estos pulsos. Si yo comprimo por 1 partido en 2pi, bueno, la verdad es que no sé cómo me van a quedar los pulsos, pero sé que como van a quedar comprimidos, bueno, toda la señal se me comprime, me va a quedar de la misma manera, pero ahora estos pulsos caben en menos espacio. ¿Okay? No es que los pulsos, no es que vayan a aparecer más pulsos dentro, porque hay que tener en cuenta que tanto la sinc como los pulsos se comprimieron por un factor de 2pi. Es decir, es literalmente como si pescara esto, todo, incluyendo los pulsos, y lo comprimo en 2pi. Eso es todo. No importa si tiene pulso, si no tiene pulso, todo se comprime. Y aquí hay que tener cuidado. Este 2pi aparece multiplicando a todo esto. Porque acá medios, acá está medido en Hz. Y si estoy comprimiendo por un factor 2pi la frecuencia en Hz, tengo que comprimir todo. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, ¿O es muy rebuscado? no, sí, se entiende súper bien. Muchas gracias. Bueno. ¿Alguna otra duda? ¿De esto? ¿O de algo? Nacho, una duda. Dígame. Me preguntó si que tenía certamen del 2019-2. O sea, de la pauta de ese certamen. Buena pregunta. El 2019-2 lo diluí en la ayudantía. O sea, no el certamen como tal, pero sí, bueno, es que no me gusta ser como redundante porque igual en algún momento el profe va a subir esa pauta cuando vuelva a su oficina, pero en la ayudantía he hecho ejercicio de ese estilo. Veamos el tiro del 2019-2 para decirle el tiro
cuál es la ayudantía que les corresponde a ese. Claro, porque creo que la pauta de este certamen el profe lo tiene en su oficina desde el 2019. Claro, aquí tení, bueno, el problema 1 te muestran estos gráficos, ¿ok? Y tenés que sacar la expresión analítica, sacar la transformada y te preguntan varias cosas más. Este problema está en la ayudantía algo, Sí, sí me acuerdo de haberlo visto. claro, aquí. Claro, el problema 4.2. Es el problema 1 del 2019. O sea, no es exactamente el mismo problema que la ayudantía, pero es la misma idea. ¿Ok? Dos señales con envolventes, bla, 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 y te preguntan muchas cosas. ¿Ok? Y para que le echen un vistazo a esto, para comparar con lo que vayan a hacer para el 2019-2. El problema 2 de ese certamen es el problema 6.2 de ayudantía. Ok, exactamente lo mismo, pero no les di las mismas figuras que aparecen, sino, bueno, le di la misma figura base, ok, y para obtener esta triangular de acá. Es la misma idea, pescar la transformada que está en función de omega, aplicar propiedades de la transformada de Fourier, sin sacar la transformada esta triangular, que uno la sabe, y obtenerla, en el fondo, aplicando solamente propiedades. Y el último ejercicio, el problema 3, creo que ese lo copié textual. Ese lo copié textual de la ayudantía 5. Claro, está textual. Entonces ahí tienen el 2019-2 diluido en la guía de ayudantía. Vale, Nacho. De nada. Y bueno, cualquier duda que tengan de los desarrollos de este tipo de ejercicios me lo pueden hacer ahora o después, como quieran. O no sé si la han visto ya y tienen dudas de esto. No, yo no, por lo menos, no tengo duda. Ah, ya. Y claro, tal vez yo pueda tener este desarrollo y después el profe suba la pauta y discrepen un poco. Alguno de los dos tal vez tuvo una pifia por ahí o yo qué sé. Pero eso está el espíritu del desarrollo. Ahí pueden tomarlo como base. ¿Alguna otra duda de algo? No sé, tengo una duda. Dígame. Es la de la ayudantía 4, pero es como un enredo mío, ¿no? Cuando hacen las convoluciones, pero con los gráficos, como que me enredo un poco. ¿Cuál ejercicio? ¿El 4.1 o no? Sí, el 4.1. Ya, el 4.1. Esta parte de acá, ¿cierto? No veo que está como Perdón. Ahí sí. Sí, Ya. ¿A mí se me escucha robótico o yo estoy escuchando robótico? no, sí, se te escucha bien, a lo mejor mi internet está un poco lento. Ya. Ya, pues, entonces, eh, ¿cómo se hace la convolución gráfica? La convolución gráficamente, ¿qué es lo que hay que entender? Bueno, para este ejercicio voy a calcar esto de acá para pasarlo a la hoja del final. Bueno, lo que ustedes tienen que entender es la forma gráfica de la convolución. Eh, sea pulso, bueno, uno sabe esencialmente que la convolución, por ejemplo, de dos rex es una triangular, o sea, aparecen triangulares. Y así, uno tiene que saberse esas formas, no debieran preguntar cosas tan cuáticas de manera gráfica, me refiero. Ya, entonces, esta era la función. En este caso, grafiquemos por partes. En este caso, tenemos un delta solito aplicado en f igual 0.
Digamos que aquí están los 500. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí están los 1000. 3, 4, 5, 6, menos 500. 2, 3, 4, 5, 6, menos 1000. Ok, entonces, aquí tenemos varias formas de afrontar esto. Bueno, en este caso, este delta F está solito en el medio, se queda solito. Ahí tenemos el primer delta. Digamos lo siguiente. Fijémonos solamente en esta convolución de acá. Dejémosla en color verde. Esto está en verde claro. Está en algún otro color. Okay. Entonces, si yo grafico lo que está en celeste, esos dos deltas que están en celeste, sin pescarle un cuarto, son dos deltas positivos, aplicados a menos 1000 y 1000. ¿Okay? Aquí puedo pensar de dos maneras la convolución, digamos, gráfica. Esto por sí solo ya es un espectro, digamos, esto es X sub 1F. ¿Ok? Entonces, si yo convoluciono X sub 1F con estos deltas de acá, que son un delta en 500 y en otro en menos 500, ¿ok? Si yo convoluciono, entonces, X sub 1F con delta F menos 500, perdón, el delta aplicado a frecuencia negativa es negativo. Ahí sí. Menos delta F más 500. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es la acción de cada delta al convolucionarse con un espectro que ya tenga? Que puede ser lo que quiera. En este caso, X sub 1 a F es un espectro de deltas. Puede ser cualquier cuestión, puede ser una recta, puede ser una triangular, lo que se me ocurra, puede ser una señal muestreada. El resultado de eso es simplemente X sub 1 de F. No se pierde la forma, pero se monta a estas frecuencias, digamos, centrales. Se va a montar a 500 positivos y a 500 negativos. Es decir, este espectro se va a repetir, se va a montar, ahora su frecuencia central va a aparecer en 500 y en menos 500. Si lo veo de esa manera, es decir, si lo veo como estos dos deltas celestes, X sub 1 de F, el resultado va a ser, en palabras sencillas, ese mismo espectro, lo voy a, no sé cómo dijo el digamos, grafiquemos esto acá en morado. Y esto de acá con este color naranjo, creo. O sea, lo que está en morado es el mismo espectro X de 1 a F con frecuencia central 500, es decir, va a aparecer un delta I, perdón, eso, acá, un delta I. ¿Okay? Aquí tengo la frecuencia 500 y como X sub 1 de F se compone de dos deltas con frecuencia central 0, me tengo que mover 1000 Hz para la derecha y 1000 Hz para la izquierda. Entonces, a partir del 500 me muevo 1000 Hz hacia la izquierda, a partir del 500 1000 Hz hacia la derecha. Por acá voy a tener el otro. ¿Qué es lo que acaba de ocurrir? X sub 1 de F menos 500, bueno, es el mismo espectro X sub 1 de F, ahora con frecuencia central 500. Es como si el espectro se muestrea en torno a los 500 Hz, en torno a este delta de acá. Lo mismo va a ocurrir con el otro delta, pero ahora con valor negativo. Ahora lo que va a estar en color naranjo, en torno a menos 500,
con valor negativo, el mismo espectro de X1F, va a aparecer un delta K, 1000 Hz hacia la derecha y 1000 Hz hacia la izquierda, aparece el otro delta. ¿Ok? Es decir, este es el resultado de mi espectro. Aparecen todos esos deltas y aparecen frecuencias que antes no estaban. Y eso es importante porque esto es lo que ocurre cuando uno modula señales. Aquí aparecen 1500 menos 1500. ¿Ok? Entonces todo esto es el resultado. Y bueno, y estos deltas convolucionados van a aparecer con área 1/4. Esto tiene área menos 1/4, 1/4. No, ese me sobró. Ahí está. Eso te iba a preguntar. Gracias. Claro. 1/4. Menos 1/4. ¿Ok? Y el delta central tiene área 1. Ese sería gráficamente el resultado. Lo puedo pensar de ambas maneras. En este caso dije x1 es esto, va a quedar muestreado según estos dos deltas y obtengo esto acá. Lo puedo haber pensado al revés. Digamos que x1 de f hubiera sido esto. ¿Ok? Me hubiera quedado convolucionado. Ahora con deltas aplicados en menos 1000 y 1000 y positivo. Y el resultado hubiera sido lo mismo. Aparece el espectro ahora montado a 1000 Hz positivos y también montado a 1000 Hz negativos. ¿Okay? Recomiendo verlo de manera analítica primero y después corroborarlo con la manera gráfica. Pero claro, en la manera gráfica, los deltas lo que hacen es montarme el espectro sobre los deltas. Y eso. ¿Se entendió la explicación? Sí, me quedó más claro. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿De algo o de esto? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo tengo otra duda. Dígame. De la misma ayudantía, pero el 3. Ayudantía 4, ¿cierto? Sí, ayudantía 4. Problema 4. El Cuando 4.2. Cuando derivaste el 4.3, si no me equivoco. Ah, el 4.3. Acá, El ¿cierto? 4.1.3. Claro, claro. ¿Sí? Cuando derivaste, ¿asumiste como un dominio? Porque igual en las puntas no se podría derivar. ¿O me estoy enredando en algo? ¿A qué te refieres con dominio? O sea, por- ¿cómo derivaste básicamente el x de t? Esa es como mi duda. La derivada de acá para acá. No, desde la primera O derivada. Porque en como que general. se nota como en general, como que deriva solo la parte de la izquierda, el Eh, x de 3 de t. claro, ¿Por qué claro. tendrías que hacer la derivada del producto? ¿No? La derivada del primero. Claro, aquí, claro, nos podríamos ir en la versión correcta, digamos, la versión matemática. Claro, uno tendría que hacer la derivada del producto. En este caso, estoy haciendo uso de los escalones, eh, digamos, no más bien para, por así decirlo, dar énfasis en la existencia del escalón, sino para dar énfasis en que esta función existe entre el -1 y el 1. Eso es lo único que pretendo hacer con estos escalones. En palabras simples, estoy haciendo como, por así decirlo, un abuso de notación. ¿Okay? No me voy a preocupar de cuál es la derivada del escalón si es que lo estoy usando solamente para limitar la existencia de mi función.
Porque claro, estrictamente hablando, yo tendría que aplicar el producto de la derivada. Derivar primero por el segundo normal, más el primero normal por el segundo derivado, etcétera, etcétera. Y ahí me aparecerían, bueno, yo sé que uno sabe que la derivada de un escalón, el delta Dirac. Sí, sí. Claro, y ahí me aparecerían delta Dirac, etcétera, etcétera. Al menos para estos casos, en este ejercicio lo que se quiso mostrar es que yo puedo tener funciones, digamos, polinomiales, y a partir de derivadas consecutivas llegar a un punto en que tengo una función de primer orden, y ahí la derivada me va a entregar solamente variaciones instantáneas. En este punto tengo una variación de -2, de área -2. Aquí subo una variación de 4, y aquí -2. Aquí sí derivo los escalones. Pero claro, como decía, estrictamente hablando, tendría que derivar desde un inicio. Pero como en este caso solo estoy usando los escalones unitarios para limitar mi función entre el -1 y el 1, claro, al derivar, la primera derivada es como si los escalones no lo hubiera pescado. ¿Okay? En definitiva, es como si en vez de escribir esta función de esa manera, lo hubiera escrito, más bien, lo podría escribir de esta manera, como una función por tramo. En este caso, menos t medios para t menor a 0 y t medios para t mayor o igual a 0. Esta sería una versión más digerible, porque si yo derivo esto, derivo por tramos. Ahí me aparecería directamente que la deriva de x de t es menos 2 de t, 2 de t, a t menor a 0, t mayor o igual a 0. Y aquí no me preocupo de ningún escalón ni nada. Estas dos versiones son equivalentes. Digamos, esta versión de acá, con escalones reflejados y cosas así, es para anotarlo en una línea nomás. ¿Okay? Y esta recta de t medio me servía para limitar la existencia de -1 a 1. Este escalón de acá, de menos t, me sirve para decir, bueno, la parábola negativa solamente aplica para frecuencias, digamos, para tiempos negativos, y la parábola positiva solo para tiempos positivos. ¿Qué dije? Parábola negativa para tiempos negativos, claro, y parábola positiva para tiempos positivos. Y eso, pues, si uno prefiere esta notación, así va a tener cuidado de que al derivar no estamos pescando los escalones, porque lo que pretendemos es escribir en una línea una función por tramo. Eso es todo. Y claro, Ahí aquí para corregir sería 0 para magnitudes de tiempo mayores o igual a 1. Ahí sí. ¿Se entiende? Sí, ahí me quedó claro, que no había cachado al principio, como que me pareció raro, pero ahora que sí. Gracias. Claro. ¿Verdad? Claro, en el fondo una usa notación para escribirlo en una línea nomás y te despreocupáis. Claro, aquí incluso me despreocupé de la rect de t medios, porque también usé esa rect de t medios para definir la existencia de mi función, entonces tampoco la pesco, es la derivada. Puse notación nomás. Y tener en cuenta que este método se implementa de manera computacional. ¿Okay? Yo puedo tener cualquier función, la puedo aproximar por una versión como suma de polinomio. Aplico derivadas tantas veces como el máximo orden del polinomio que tenga y llego a algo a este estilo, y ahí puedo sacar la transformada a partir de la propiedad de derivación de la transformada de Fourier. Esto una computadora lo hace muy fácil. ¿Ok? ¿Qué hora es? 5:11. ¿Alguna otra duda? Ya para ir cerrando. ¿Les queda alguna otra consulta, duda de algo?
No he revisado el chat, no sé si escribieron por ahí. Ahí Nelson se fue. Ya pues chicos, si no hay más dudas, esta es la ayudantía. Cualquier duda me la pueden hacer llegar por correo. ¿Ok? Y creo que el lunes el profe va a hacer una clase de consulta para que también estén pendientes de eso. ¿Ok? Y el certamen el miércoles, ¿cierto? Así Sí, es. el miércoles. Bueno, ahí cualquier duda me la hacen llegar. Y claro, les recomiendo ver los ejercicios de ayudantía por si tienen la duda de cómo es la pauta del 2019-2. ¿Ok? No me refiero a que yo sea la pauta, pero tal vez sea algo más cercano a que no haya pauta en aula. ¿Ok? Ahí para que estén pendientes, cualquier duda me la pueden hacer llegar por correo. Y el lunes tienen la clase de consultas con el profe. Ya pues chicos, que estén muy bien, cuídense y nos vemos la próxima semana. Ahí está una encuesta si la pueden responder. Muchas gracias, Ignacio. Gracias, Nacho, que estés bien. Vale, Ya, Nacho, chicos, cuídense. Gracias por venir. Hoy creo que me di cuenta que el tema fue que yo tuve una llamada y me tumbaron. Entonces me despierto. Pero la que vean que mi mamá fluctúa muy. Y saqué la tarjeta tributaria y la del año pasado sabía que no presentarlo. Así que hay una baja de. Oye, estoy experta. Pregúntale a la mamá. ¿Se acuerdan que yo en febrero en China compré 2 cosas de a mi tablet? En febrero. ¿Cierro nomás, Alfonso? ¿Recuerdan cuando hice la misma cosa? Ya, aquí yo- Yo